Hola amigos, soy Jaque el Perro 13898, hoy les presentaré un vídeo sobre cómo empezó Pokémon, ya saben su creador, sus juegos, personajes etc. Empecemos. Antes de empezar el vídeo quiero que sepan qué es Pokémon. Pokémon y Pokémon es una franquicia, que originalmente comenzó como un videojuego RPG, pero debido a su popularidad ha logrado expandirse a otros medios de entretenimiento como series de televisión, juegos de cartas, ropa, entre otros. Bueno, ahora que ya saben qué es Pokémon empecemos. Historia. Cuando el creador, Satoshi Tajiri, era joven, uno de sus pasatiempos favoritos era la recolección y colección de insectos. Tajiri se dirigió a la ciudad de Tokio a estudiar, ya que su padre quería que fuese ingeniero. Sin embargo, a Tajiri no le agradaba la idea de estudiar y se dedicaba más a pasatiempos como los videojuegos. Pasó un tiempo y Tajiri llegó a trabajar como jugador de prueba de algunos juegos para revistas, junto a Ken Sugimori, con quien hizo una gran amistad. En 1989 crearon una revista llamada Game Freak. Con el éxito de la consola NES, los dos decidieron crear algo innovador para la consola, y Tajiri decidió hacer que Game Freak se convirtiera en una compañía. Comenzó a trabajar en un juego de rompecabezas llamado Mendel Palace, conocido en Japón como Kinty, el cual fue lanzado en 1989, obteniendo buen éxito, lo cual marcó el principio de la historia de la compañía. Al año siguiente, los dos habían decidido crear un juego para la consola Game Boy. Tajiri, al ver el Game Link cable, tuvo la idea de un juego en donde se pudiera transferir información de una Game Boy a otra. Influenciado por sagas como Final Fantasy y Dragon Quest, Tajiri asoció la idea de la metamorfosis. Tajiri creó un RPG en donde los monstruos podrían evolucionar y ser transportados de una consola portátil a otra. El proyecto fue enviado a Nintendo. Mientras que Tajiri era quien tenía la idea principal, Sugimori era el encargado de los diseños de los monstruos. Asimismo, recibieron consejos por parte de Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros. Para mejorar el juego, que en ese entonces recibía el nombre de Capsule Monster. La producción de este proyecto duró 5 años. En aquel tiempo, la consola Game Boy entró en declive por la escasez de nuevos juegos, debido a que la compañía Nintendo ya no tenía más ideas para la consola portátil. Por otro lado, Game Freak estuvo con carencia de acciones y recursos, por lo que su situación entró en jaque. Luego de esto, el proyecto de Tajiri fue renombrado como Pocket Monsters. En febrero de 1996 se lanzaron al mercado Pocket Monsters Aka and Midori Red y Green. Inicialmente el juego no tuvo éxito, pero al alcanzar un año, se había llegado a la marca de 1.000.000 de copias. Al ver esto, Nintendo decidió enviar la serie a Occidente. El nombre fue abreviado a Pokémon debido a que había una serie de Mattel conocida como Monster in My Pocket. Los juegos Pokémon Red y Blue se convirtieron en un éxito en los Estados Unidos, con más de 200.000 copias vendidas en la primera semana. El eslogan de la serie en Japón fue "Vamos a conseguir Pokémon". Y Ojet. Pokémon Geto Dace. El cual se hizo famoso. En los Estados Unidos, esta frase es conocida como Gota Catchemol. En Hispanoamérica como Atrápalos ya. Y en España, hazte con todos. Videojuegos. Los videojuegos de Pokémon se limitaban en un principio al género RPG. Después de comprobar el éxito de la saga, se han extendido en muchos otros géneros. Primera generación. La historia de los videojuegos de Pokémon se inicia con los lanzamientos de Pocket Monsters Aka and Midori Red y Pokémon Green en Japón en 1996, para la consola Game Boy. Debido a la popularidad que alcanzaron estos dos juegos, poco más tarde apareció Pokémon Blue. Las versiones originales de Aka and Midori nunca han salido a la venta fuera de Japón. La aventura en estas versiones transcurre en la región de Kanto, por lo que el nombre Ata región suele verse asociado a estos videojuegos de la primera generación. El número de Pokémon de estas versiones es de 151, desde Bulbasaur hasta Mew. La tercera versión es cuarta en Japón de los primeros videojuegos de Pokémon es Pokémon Yellow, el cual fue lanzado el 2 de septiembre de 1998 en Japón, y en Norteamérica el 1 de octubre de 1999. El argumento de este título es muy cercano a la serie de anime. Luego de esto se realizaron otras subsagas de la franquicia, como las versiones Pokémon Stadium para Nintendo 64, en donde se podían ver en 3D y usar a los Pokémon entrenados de los juegos de RPG de Game Boy para ingresarlos al juego y luchar. Segunda generación. En el año 2000 fueron lanzados al mercado los juegos Pokémon Gold y Silver para la consola Game Boy Color.
En estas versiones aparece una nueva región conocida como Johto, donde se habían descubierto 100 Pokémon nuevos desde Chikorita hasta Celebi, llevando un total de 251 hasta en ese entonces. Johto también escondía misterios como el de las antiguas ruinas Alpa, o el de la Torre Tin. En el año 2001 apareció Pokémon Cristal, el primer juego de Pokémon en donde se puede elegir a un personaje femenino como protagonista. Tercera generación. En el año 2003 hacen su aparición los juegos Pokémon Ruby y Sapphire para la consola Game Boy Advance. En estas nuevas versiones aparece una nueva región llamada Oen, y 135 nuevas especies de Pokémon, elevando el total de hasta 386 Pokémon. Se ha incorporado el concepto de las batallas de equipo de 2 contra 2, los concursos Pokémon y los Pokéblock Pokécubos en España, así como nuevas habilidades especiales. En octubre de 2004 salieron a la venta Pokémon Fire Red y Leaf Green, siendo un remake de los primeros juegos, Pokémon Red y Azul. El juego se considera parte de la tercera generación debido a que los movimientos de los Pokémon, objetos y el resto de características han sido incorporados. En el año 2005 salió a la venta Pokémon Emerald. A diferencia de Ruby y Sapphire, en Pokémon Emerald es posible enfrentarse a los dos equipos enemigos existentes, el equipo Aqua y el equipo Magma, y nuevos desafíos como la batalla de la frontera Battle de Frontier. Spin-offs. Entre la tercera y cuarta generación 2005-2006, aparecieron algunos videojuegos de Pokémon que forman parte de la categoría de spin-offs. En el 2005 salió a la venta Pokémon Dash, el cual fue uno de los primeros videojuegos de Pokémon para la consola Nintendo DS. El 10 de noviembre del 2006 hicieron su aparición los juegos Pokémon Mystery Dungeon, Blue Rescue Team para Nintendo DS 21 y Red Rescue Team para Game Boy Advance 22. En estas versiones el jugador es un Pokémon. Él y sus compañeros Pokémon conforman un equipo de rescate, y tienen como objetivo rescatar al mundo de desastres naturales. Las secuelas de estas versiones, las cuales forman parte de la cuarta generación, son Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time y Explorers of Darkness, que salieron a la venta el 20 de abril de 2008. Cuarta generación. Pokémon Ediciones Diamante y Perla y más tarde Pokémon Platinum son las aventuras más recientes de Pokémon para Nintendo DS. En estas versiones aparece una nueva región llamada Shinoshinou en japonés, y se han incluido 107 nuevas especies de Pokémon desde Turtwig hasta Arceus, alcanzando un total a ese momento de 493 Pokémon 25. Los gráficos del juego son escenarios en 3 dimensiones, y los personajes en 2D, al igual de la mayoría de objetos con los que interactuar. Pokémon Platinum salió a la venta el 13 de septiembre de 2008 en Japón y es un remake de Pokémon Diamond y Pearl. Los títulos spin-off de la cuarta generación, Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time y Explorers of Darkness, salieron a la venta el 20 de abril de 2008. De igual manera, Pokémon Battle de Revolution para Wii, el cual dispone de conectividad Wi-Fi. El 12 de septiembre de 2009 salió a la venta en Japón los remakes de los juegos Pokémon Gold y Silver para la consola Nintendo DS bajo el título Pokémon Earth Gold y Soul Silver. Quinta generación. La quinta generación de juegos dio paso con el lanzamiento de las nuevas versiones para la consola portátil Nintendo DS, Pokémon Black y White, que fueron revelados el 9 de abril de 2010 en el sitio web de Pokémon Japón. Su lanzamiento al mercado japonés fue el 18 de septiembre de 2010, y en el resto del mundo fue en Europa el 4 de marzo de 2011 y en América el 6 de marzo de 2011. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, lo voy a dividir en 2 partes, debido a que YouTube no permite vídeos más largos, maldito YouTube XD. Bueno, pero ¿qué hacer? Recuerden suscribirse.